Sabe, desde hace un tiempo, mejor dicho, desde la pandemia, muchas cosas cambiaron, no volvieron a ser las mismas. Es como que hay algo que sucedió antes de la pandemia y algo que sucede después de la pandemia. Y una de las cosas que sucede después de la pandemia es como que nos olvidamos, ¿verdad? Como que una amnesia de quiénes somos, qué hacemos, en cuestiones ministeriales, es como que es un poco más materialista la cosa que espiritual, ya no se acude a los dones del Espíritu. Parecería que es una cosa de loco hablar en lengua, o predicar sobre hablar en lenguas, o hablar sobre dones del Espíritu, la administración del Espíritu. Mire, si no fuera por el Espíritu, yo no estoy acá, ni usted tampoco. Entonces, como que se olvidamos, se olvidó la iglesia de algo, como que una amnesia, una nube, se apoderó porque pasaron cosas muy tristes, muy lamentables en la pandemia, mucha gente muerta. Nunca nos vimos en una situación de una amenaza tan directa, tan letal como fue la pandemia. Salió de nosotros, aunque creíamos que éramos el hijo menor de San Martín, de repente empezó a salir el temor, empezó la duda, ¿será así? Muchos ataques de pánico, mucha salud mental que no era salud mental, era enfermedad mental, como la angustia, la sensación como de abandono. En la pandemia se abrieron puertas realmente que no teníamos pensado, y al salir de la pandemia ya no fuimos igual. Muchas iglesias cerraron, otros tuvieron temor, muchos pastores, disculpen que ahora sí, cerraron la iglesia, no volvieron más a abrir la iglesia, porque todo era una cuestión económica. En una actividad que tuvimos en la región, después de una administración hermosa del pastor que ministraba esa noche, al terminar había una charla y toda la charla era necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero, como que la iglesia se sostiene por el dinero. Y hasta donde yo sé, Jesús dijo así, alejados de mí nada podéis hacer. Es como que nos alejamos de él y de repente nos olvidamos que nos asiste el Espíritu. Nos asiste el Espíritu en cada crisis, en cada necesidad, nos asiste el Espíritu. En esta pared es el paraquedo, es el apoyo, es la gloria del Padre acompañándonos a todos nosotros a vivir una vida diferente, una vida mejor. Y se abrieron cosas horribles, feas, y yo empecé a aprender cosas hoy, después de más de 30 años de ministrar, de pastorear. Digo hoy, ¿no? ¿Por qué no supe ayer lo que uno sabe hoy? Pero como cada etapa tiene su conocimiento, como cuando uno es joven piensa como joven, va creciendo y se va desarrollando con la misma experiencia, va alcanzando un nuevo conocimiento. Lo que jamás pensábamos hacer, de repente lo hicimos. Lo que no considerábamos, ya estamos pensando en eso. Y ahí viene un proceso que si no lo solucionamos, si no tenemos un referente como el pastor Carlos, alguien agregó, un pastor, se hace muy difícil la su vida. A veces nos olvidamos quiénes somos, qué representamos. Somos hijos del Dios viviente. Gracias por su entusiasmo. Yo soy hijo del Dios viviente. No estoy diciendo que yo soy un hijo. No me diga, yo soy hijo del Dios viviente. A ver, vamos, repítalo. Soy un fruto del padecimiento de Cristo. Yo soy comprado con la sangre del Cordero. Mi nombre está anotado en el libro de la vida. Mi vida es el vaso donde el Espíritu Santo se derrama, donde su palabra se hace realidad. Yo soy fruto del sacrificio del Hijo y yo soy fruto de la palabra de mi Padre. Y si estoy aquí es por tremenda misericordia que Él tiene de mi persona. ¿Cuánto da gloria a Dios, por favor? Entonces, en ese tiempo yo empecé a pasar en la iglesia con dinero, que es mi identidad, que debe ser la suya y la de todos, es nuestro origen, yo procedo de ahí está mi razón, ahí está la verdad. En ese video usted va a ver por qué razón está aquí, por qué razón estamos aquí, por qué Dios asiste a estos lugares, y si en ese lugar no se le da la honra al Señor, es en vano que hayamos venido. Así que diga lo que usted sienta en su corazón, diga santo, 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 diga gloria, gloria, gloria. Den el aplauso más grande que usted le puede dar al Señor. Exáltelo aquí, venga visible es el Señor, no es el predicador, es el Señor. El Señor lleva toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza.
hombres de Dios que fuimos llamados a servirle, fuimos llamados a la congregación, fuimos llamados a crecer. Y si hoy hay un culto de varones, porque dígale a yo no sé, pero yo creo que algo Dios va a hacer a partir de hoy en tu vida. Vamos, algo Dios te va a dar, una semilla de gloria, una palabra de fe. Yo sé decir, yo sé que te vas a levantar, no vas a ser la misma persona, va a haber un cambio en esta noche. Y para las personas que vienen por primera vez, abre el corazón, créanle a Él. Créanle a Él que hay cosas poderosas que Dios puede sacar del corazón por más profunda que esté. No sé si está el video, pero vaya buscando en su Biblia si quiere. Lo van a pasar simplemente en la pantalla, en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Y nos vamos a dar cuenta que teníamos una idea de algo, pero cuando la Biblia se abre y empezamos a leer las Escrituras, podemos darnos cuenta que a veces estamos equivocados en ese pensamiento y que la realidad es que somos personas espirituales donde de repente nos puede usar el Señor o el enemigo del alma. Somos personas frágiles, no somos tan fuertes como creemos, no tenemos toda la fe del mundo como decimos. Y hoy, ahora, en estos minutos, el Señor me puede usar, y a la media hora, a la hora, hasta el enemigo me puede usar. Entonces vamos a leer, vamos a andar por ahí. Esto tiene que ver con el encuentro. El encuentro es para sanar el corazón, no es un culto, es un encuentro. Vamos a tener tiempo de oración. El video, poneme el video. Dale, soltame el video. Es un video conocido, que ya lo han visto cientos de veces, pero nada me origen el por qué estamos acá. Gracias, Jesús. Dice, Él fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Este es el poder de Dios. ¿Qué cura que tiene contra el rebelión? Como lo entregaba al Dios por el pecado. Ese es el fruto de la gloria.
denle un aplauso al Señor. Jesús es exaltado, Jesús es anunciado, Jesús es adorado por los ángeles, el diablo sabe de Jesús y tiembla, los demonios conocen a Jesús y tiemblan. Eso le decía, es como que de alguna manera, es como que olvidamos el origen. Yo no estoy acá por ser apóstol, yo estoy acá por tener la agencia, a lo cual no es mi carrera ministerial, de empujar a uno, empujar a otro, con tal de acceder a un puesto de honor. Los lugares hay que ocuparlos verdaderamente, pero una cosa es meterse y otra cosa es ser llamado. Y creo que la iglesia hoy está a punto de abandonar esta fe acerca de la vida de Cristo. Estamos politizándolo mucho, estamos hablando más de vanidades que de cosas del reino, de asuntos del cielo. Se le está dando más lugar a cosas efímeras que a cosas eternas. Creo que estamos entrando en un momento muy difícil, o vamos todos para abajo como un tobogán, o nos rebelamos a esto y buscamos de Dios y encendemos el fuego, ya sea en mi casa, en mi familia, en la iglesia, en el lugar donde está pastoreando, donde te congregas. El fuego, díganle de lado, el fuego debe ser encendido una vez más. Gracias por su entusiasmo. El fuego debe ser encendido una vez más, y para eso nos necesita el Señor. Yo creo que este encuentro la piedra fundamental es ese video donde consta el sacrificio de Jesús. Yo soy fruto de ese sacrificio. ¿Entienden? Somos fruto de ese sacrificio. Todo lo que se hable, todo lo que se diga va a ser en torno a ese sacrificio. Si quitamos ese sacrificio, ¿qué es la iglesia? Es absolutamente nada. Somos nada. Si quitamos ese sacrificio, si no lo entendemos, si no entregamos ciertas cosas que necesitamos entregar, Dios nada va a quitar por fuerza. Todo es entregado. Nada es por fuerza. Todo es entregado, todo es entregado y todo es dado, ¿verdad? Desde el día que usted conoció al Señor, hizo una oración, usted le dijo: te doy mi corazón, entra en mi vida, te reconozco como mi Salvador porque necesitaba un Salvador. Nuestra imagen fue deteriorada y por ahí hasta sigue siendo deteriorada, y necesitamos al Espíritu Santo que nos vuelva a marcar o a sellar con la imagen de Jesucristo Señor, con la unción del Espíritu de Dios. La Biblia dice así, que seremos llenos del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no es pensada sino a través de la llenura del Espíritu Santo. La iglesia es edificada a través de los dones del Espíritu Santo. La comunidad es tocada por los frutos del Espíritu Santo. Y cuando empieza Dios a manifestarse, empieza a sacar un secreto, un pensamiento, una historia con el fin de sanar. El Señor no es ningún gendarme, ni policía, ni investigador, sacando a luz los pecados de la gente, simplemente lo muestra para que seamos sanados, ya sea en la mente, en el corazón, las emociones, en mi casa, con una historia que pasó o con algo que sucedió que no debería haber pasado. Pero ahí Dios nos saca, ¿para qué? Para mostrar su misericordia, es decir, su misericordia. Así que vamos a hablar acerca un poquito de encuentro, de qué significa un encuentro. Vamos a andar un poquito también por todo lo que es la salud mental, porque a veces la miramos de lejos y la gente dice: yo no necesito eso, tengo al Señor. Ojalá todos tuviéramos al Señor. Pero ¿qué hacemos cuando viene la ansiedad? ¿Qué hacemos cuando viene la depresión? ¿Qué hacemos cuando viene una tristeza profunda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo quedamos después de un combate? ¿Cómo quedamos de una lucha con demonios, con cosas que nos pasan habitualmente? Vamos a hablar de 5, y hay una que me sorprendió, le contó al pastor Ricardo hoy. La leí, empecé a leer sobre eso, y es sobre el síndrome de Simón. ¿Cómo se llama? El síndrome de Simón. Es lo que está causando en los varones la falta de compromiso. Hablamos de varones, pero no de varones. El síndrome de Simón es un poco de Peter Pan, que es un adulto que se sigue hablando y pensando como un chiquilín, como un hombre inmaduro. Entonces el síndrome de Simón es el rechazo a todo tipo de responsabilidad. Entonces ocurre en la gente de 30 y más de 30 porque son solteros o solterones. No quieren aceptar el compromiso, ya sea de una familia,
y de todo lo que conlleva esto, porque él mira a sí mismo, mira su propia comodidad y no quiere salir de la casa de los padres. Hoy hay un problema, muchachos de 30, 30 y pico todavía siguen estando en la casa de sus padres y se siguen negando a la vida como vida, de tener una esposa, de formar una familia, se niegan a eso. Luego son la I de inmaduro, justamente son inmaduros. La M, materialista, solo es pensar en hacer dinero, cambiar el auto, me compro la moto, nunca es esa cuestión de familia, crecer, tener mi casita, desarrollarme en las actividades de mi trabajo, para llevar a mi familia a algo mejor, no, eso no existe. La O de como que de obstinado, lo vamos a ir viendo, y la N de narcisista, es solo él, importa él, y eso está afectando, están hablando los médicos, está afectando a muchos hermanos, está filtrando en la iglesia. Cuando el pastor los llama para hacer algo, no se comprometen. ¿Por qué razón? Tienen miedo a perder la libertad. Tienen que venir tal día, no, tal día voy a parar la pelota. Jamás para la pelota, no sé, si podés hacer algo mejor, servir al Señor. Entonces, es reunir acerca de todo tipo de responsabilidades, no crecer. Así que vamos al libro de San Marcos. Leemos San Marcos, capítulo 8, desde el versículo 27. Hay una historia que gracias al Señor pude entender un poquito más. Y dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en camino, Jesús le preguntó a sus discípulos diciéndole así: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y otros dicen que sos algunos de los profetas. Ok, le dijo Jesús. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. En otro libro dice el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dijo esto? Bajo esa unción de revelación, ¿cómo usted lo mira a Pedro? ¿Qué análisis saca de Pedro? Que mientras nosotros no tienen respuesta, Pedro sí tiene una respuesta. Jesús dice: esto no fue un conocimiento natural o de la carne, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Qué opinión le merece Pedro? ¿Por qué los otros se callaron? ¿Por qué Pedro habla bajo la inspiración del Espíritu? Y esto es lo que reconoce Jesús, que está bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora usted puede creer que en este momento la unción y la revelación del Espíritu está sobre Pedro, y usted puede creer que Pedro se confunda tanto, minutos o una hora después. Puede ser que de repente pueda fluir en el Espíritu y al rato el Señor le tenga que reprender diciéndole: sal de mí, Satanás. ¿Lo puede entender? Yo lo entendí hace poquito, no me lo voy a entender. Pero mire, vamos a seguir el texto para que usted comprenda un poquito más la lectura y ahí navegamos todos juntos. Tú eres el Cristo. El versículo 30 dice: pero él les mandó que no dijesen a ninguno de lo que se había hablado a él. Versículo 31 dice: comenzó Jesús a enseñarle que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él está hablando acerca del plan de salvación, está hablando del plan general que Dios tiene con su vida. No vino a ser rey. Diga conmigo: Jesús no vino a ser rey. No vino a ser millonario. No vino a ser famoso. No se vino a sentar en un trono. Él caminó en las calles, la iglesia está en las calles. ¿No? ¿Qué otra función tiene la iglesia si no es estar en la calle con el que sufre o el padece necesidad? Ese es nuestro origen, por eso decimos que Él nos vino a buscar. Decirle al lado: Jesús te vino a buscar. Vamos a llegar sabiendo qué es lo que está diciendo el Señor. Te vino a buscar personalmente, te vino a buscar porque te perdías, porque el enemigo estaba rodeando tu
tu alma, tu casa, tu familia, si estás acá, dale gloria a Dios porque Él vino personalmente a buscarte. Lo hizo en un programa de radio, lo hizo a través de un mensaje, en una predicación, en una casa. Vino específicamente a tratar con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es impresionante lo que dice. Está revelándole lo que va a suceder. Le está contando a esos muchachos, les está viendo el corazón y le dice, voy a padecer mucho, me van a escrachar, no me van a entender, me van a soltar la mano, me van a abandonar, me van a desechar. ¿Cuántos entienden estas cosas o le pasaron alguna vez que por el Señor te desecharon, te señalaron, te dolió el corazón porque dijeron algo? O sea, no es el primero, ya lo pasó el Señor. Y por cada cosa que Él pasó, también la iglesia tiene que pasar. Si Él fue desaprobado, también nosotros seremos desaprobados. Y si Él pasó por luchas y por crisis, también usted y yo pasaremos por esa crisis. Yo no soy mejor que el Señor. Y usted tampoco, me imagino. Entonces, si Él habló de lucha, de crisis, de abandono, de soltar la mano, de traición, es por el camino que tenemos que andar. El camino del éxito, déjeselo al Señor. En cualquier momento el Señor te va a levantar. Pero en el mientras tanto, yo sé que están luchando con cosas personales, sé que están luchando con pensamientos, sé que están luchando con sentimientos, sé que pasaste a lo mejor una infancia maravillosa y otros habrán pasado una infancia atroz, de carencia, de andar mudándose de un lado al otro, de no tener un amiguito. Cuando hacías un amiguito ya te tenías que mudar del barrio y de la casa. Erraste en los estudios, tal vez te pusiste metas altas y no llegaste a esas metas y comenzó una frustración. Dijiste, me voy a casar y será mi felicidad. Bueno, cuando vengan los hijos será mi felicidad. Vinieron de casarse, vinieron los hijos y ese agujero en el pecho sigue estando porque ese lugar lo ocupa el Señor. Cuando tenga la moto, cuando tenga el auto, cuando me compre la casa, cuando vaya en un viaje, seguro que me voy a regocijar. Eso va a ser una bendición para mi alma. Hiciste todo lo que tenía que hacer y todavía sigue el agujero en el pecho. Y en el día de tu mayor frustración se apareció Jesús. Y te habló el corazón. Yo le digo a los muchachos, hay momentos donde tenemos que confrontarnos. Eso de ir escapando no nos sirve. Eso de esconder las cosas bajo la alfombra no nos sirve. Eso agrava la situación. Hay que enfrentar esa cosa. Sé que tenemos que enfrentar luchas, sé que tenemos que enfrentar traiciones. Yo sé que hay gente que te decía que sos el amigo y que el único amigo era vos, porque vos me invitabas a la casa, vos decías vamos a salir en los cumpleaños, vos llamabas a la gente y los otros no se acordaban que vos existías. Entonces te diste cuenta que el amigo era vos nada más. O te buscaban cada vez que necesitaban algo. Y cuando cobraba la quincena o el mes, ahí tenía amigos de sobra, ¿sí o no? Vamos a comer, total paga Raúl. Ahí estuvo Raúl acá. Así me invita a comer a mí también. Entonces, Jesús le está hablando de eso, de lo verdadero que es el Evangelio. Algunos llegan al Señor pensando que no van a tener nunca más un problema. Y resulta que tienen al Señor ahora y también tienen más problemas. Porque tenés que sostener la salvación de tu alma, tenés que seguir creyendo, tenés que caminar adelante porque no tengas fuerza. Si te caes, decís, si te caes, que tenés que levantarte, ¿no? ¿Conoce gente que estoy pidiendo oración porque tengo 2 líneas de fiebre? ¡Padre! Decime, Padre. Se me rompió el tanque de agua. Pero pido oración, por favor, Padre. Es que sufrimos, hacemos pequeñito todo y queremos aplicar leyes evangélicas o evangélica por si se te rompe el auto. Cuando todas esas leyes funcionan a tu favor, no digo que no funcionen, digo que hay que usar eso para crecer, para desarrollarlo, avanzar y ser la persona lo más parecido que pensó Dios. A continuación de esto, de lo que acaba de ver,
dice, esto les decía claramente. No tuvo con vuelta, me impresionó esa estrofa, y les hablaba claramente. El líder tiene que hablar claramente. Mira, el camino del Señor es maravilloso. Tenemos al diablo pisado de la planta, bajo la planta de nuestro pie, pero a veces se sabe. ¿Y qué hace el diablo? Diablura hace. Y muchas veces somos hijos del rigor. A veces es necesario padecer para ver la gloria del Padre. Es necesario no padecer y ver la gloria del Padre igual. ¿Cuánto le dice gloria a Dios? Entonces hay cosas que se tienen que hablar claramente. Sobre todo cuando tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces le decía claramente, escuchen esto, entonces Pedro, que media hora antes tiene esta revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿A quién le suena eso? ¿A qué le suena? ¿Sabe a qué le suena? Él es Jesús, está pelado Jesús, pero él conmigo, ¿verdad? Por favor. Jesús está hablando con los discípulos, y Pedro cree, se convirtió en personaje Pedro. Ahora Pedro se quiere convertir en el pastor de Jesús. Como tuvo una revelación, Pastor Ricardo, ahora cree que todo es revelación y que ya llegó a la maestría. Ahora cree que él puede dominar sus intenciones. Ahora parecería que los lleva en anda el Espíritu Santo. Entonces él está enseñando a los discípulos y Pedro hace así. Por favor, miren que quiero hablar. Y lo llevó a un lado y Pedro le dice a Jesús, no tenés que hablar así, no tenés que soltar esas palabras. ¿Por qué haces esas cosas? No lo hagas. Así dice la Escritura, le empezó a reconvenir. Si hablaba un argentino, lo empezó a retar. Pedro a Jesús empieza a reconvenir, no hagas eso, no digas semejantes cosas, porque vos no sabés lo que recibe, sabía Jesús lo que representaba cada una de sus palabras. Entonces, ¿qué pasó? Media hora antes Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Media hora después suelta esa palabra y mira lo que pasa acá. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos como diciendo, ¿y esta cosa? ¿A quién se comió? ¿Quién lo ungió de apóstol? Oh my God, es el título que le gusta mucho el apostolado. ¿Quién lo convirtió y lo ungió en mi apóstol? Entonces Jesús, mirándole a la gente como un poco extrañado, pero mirando también con ojos de misericordia, le dijo así a Pedro. Pero no le dijo a Pedro, le dijo a Satanás, que Jesús dice, quítate delante de mí, Satanás. Y lo pone en símbolo de exclamación. Sal de mí, Satanás, soltalo, Satanás. O sea que Pedro, 10 minutos antes, media hora antes, una hora antes, está bajo la gloria y la unción del Espíritu Santo, y una hora o no sé cuánto tiempo, porque la narración sigue, no se detiene, es la misma historia. Un rato antes dice que Jesús es el ungido, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, gloria a Dios por eso, y 10 minutos, media hora después, Jesús lo está reprendiendo. Y está diciendo que Satanás, sal de él, Satanás, soltalo, Satanás. La pregunta es, ¿qué sucedió en ese tiempo? ¿Qué pasó con Pedro? A veces mucha revelación te mata. Tú pasas una naranja, tocas 3 o 4, decides cortar con tanta revelación, ser un poquito más humilde, mirar el evangelio de abajo, no de arriba, sumarte al servicio, sumarte al trabajo. Y si Dios te da más, gloria a Dios, cada vez que subas tienes que bajar más. Cada vez que el Señor te levanta, tiene que ser más pequeño, más humilde, más ordinario. Pero parecería que cosas de los evangelios, porque el Señor le saca los pantalones jeans y le pone el pantalón de corderoy. Oh my God, ya pretende ser el hijo menor no sé, de Isaías, qué sé yo. Decide, ¿vos sabés quién sos? Decide, ¿sabés quién sos? ¿Sabés por qué estás acá? Mientras yo crecía en la iglesia, había un coro que decía, yo no soy nada, nada soy Señor, yo
soy nada, 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 pero esa nada al hombre le estás dando. Somos nada, nada, así de lado. Somos absolutamente nada. No nos podemos salvar. Todos los proyectos que hiciste, decir malo, que vas a convertir en malo. Todos los proyectos que Dios te dio, decirle mal, mirate. Invertiste donde no había que invertir, te sujetaste que no tenía que sujetarte, te hiciste amigo de aquella persona que no quería tu propio bien. Eso le está pasando a Pedro. De repente Pedro tiene una cosa gloriosa con Cristo y minutos después el Señor le tiene que andar sacando los demonios a Pedro. ¿Qué pasó en esa hora, en ese rato? ¿Qué pasó en ese mediodía? No sé cuánto tiempo pasó. Ahora viene una comida espiritual. Y llamando a la gente y a sus discípulos, versículo 34, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, acá viene la frase mortal, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Pero ¿cómo voy a tomar la cruz si el Espíritu Santo no me ayuda a tomarla? ¿Cómo voy a tomar la cruz si yo creo que soy el ungido, el Mesías, el apóstol, las naciones, o mi título me tiene tan soberbio? ¿Cómo voy a ir al Espíritu de Dios a buscarlo en intimidad? Dijo: el que quiera ir en pos de mí, no ser igual a Él, ni superior a Él, ni tener los dones que tiene Él, ni siquiera entender la misión de Jesús. Lo que dice Jesús es que quiera seguirme a mí, tiene que tomar tu cruz. Y la cruz, hasta donde yo sé, es dolor, es angustia, es muerte. Entonces el Señor nos llama no a vivir una vida abundante, ni soberbia, ni alejarme del que sufre. La iglesia, el hombre de Dios, por más unción que tenga, está pegado al que sufre en la calle, que no tiene que comer. Me alegró ver al hijo de Carlos Aragón, la bendición, sacar a la iglesia a la plaza de la 11, a darle de comer a la gente, no solo comida, sino zapatos, camperas. Nosotros empezamos a vivir solamente con un gesto, a dar algo cariñoso a los hermanos en la iglesia. ¿Para qué sirve un hermano? ¿Para que traiga los diezmos? Oh my God. Nos llamamos a la como ese que cuenta plata para salvar los clubes, como independientes, el flaco este nos junta una oferta acá, hasta llorando venimos cayendo el billete de la 20. La iglesia es el corazón de Dios en la calle. La iglesia es el corazón de Dios en una ciudad, en un barrio. Cuando perdemos de vista o la brújula y pensamos que lo que tenemos que portar es una unción, la unción no viene si nos lleva a la cruz. Todo viene después de la cruz. Nada hay antes de la cruz, solo culpabilidad. Luego dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La Biblia dice: sometió pues a Dios, y Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. El servicio a Dios es precioso, es maravilloso, nos cultiva, nos hace un poquito más inteligente. Al leer las Escrituras nos vamos haciendo sabios, empezamos a buscar el texto que yo no conocía, me fui al diccionario, empecé a preguntar qué significa esto. Y al ir leyendo las Escrituras empecé a entender a un asunto propio de la vida. Cuesta mucho seguir al Señor. Cuesta horror. Hay que negarse, hay que tomar la cruz. Y miren lo que dice acá. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, ese síndrome de Simón que afecta a la persona, al hombre, de llevarlo a una falta de responsabilidad, es eso.
algunos solamente piensan en ganar dinero, ni el tiempo luego traen al Señor. Tuvimos que ir a ministrar a un empresario, un muchacho que tiene mucho, digamos, mucho dinero. Hace negocio comprando hoteles, tiene un montón de autos, 4 kilómetros en el garaje, autos importados. Pero ¿sabe dónde está? Detenido en su departamento en Puerto Madero, en el Chateau Puerto Madero. Mire, quisiera vivir en el baño de él, el marido de mi casa. ¿Viste? No sé cuántos metros tiene, habitaciones, lujo. Yo tengo un chulego allá para hacer asado, un tacho cortado medio. Y este tiene, no sé, de mar, una cosa. Pero ¿saben? Está preso. Tiene una tobillera. Lo denunciaron y no pudo escaparse de eso. Y con todo el dinero que tiene, y con toda la plata que tiene, y con todos los autos que tiene, y con todas las propiedades que tiene, está detenido. Y nos dijo el otro día, me gustaría vivir en una villa que se llama La Sachiva. Me gustaría vivir en La Sachiva, pero en libertad, no tengo paz. ¿Sabe qué hizo ese muchacho? Ese muchacho se consagró él mismo como sacerdote. Es que tenía tanto dinero que no quería ni hermano. Entonces él administraba los diezmos y me venía así a contarme que había hecho algo poderoso. Y yo no saco del cielo, ¿cómo se desocia Dios? ¡Oh, mirá! Le digo, ¡qué maravilloso eso! ¡Qué bueno! Le dije, pastor. ¿Y cómo es eso? Contame. Claro, somos socios con el Señor. Pero yo agarro los diezmos y voy y pongo un poquito acá y pongo otro poquito allá. Porque ¿cómo le voy a dar todo ese dinero al pastor? Yo lo miré y lo odiaba. Y le digo, ¿quién te constituyó sacerdote? Porque eso lo administra el sacerdote. Tu responsabilidad es sacar al alfolí. Desde el alfolí la administra la iglesia o el pastor. Pero ¿quién te constituyó sacerdote? Entonces, estas cosas de negarse, de tomar la cruz significan estas cosas, mandarse solo. Me escribió un profeta. Le dije a la iglesia, tengan cuidado con fulano de tal porque suelta palabras, que así me dijo el Señor, que así me habló el Señor. Le muestra cosas al corazón de la gente y la iglesia está bien formada. La iglesia no da, por lo menos digo yo, está bien formada porque yo lo llevo a la escritura, a la palabra. Le dije, tengan cuidado, no dejen que esa persona venga y les profetice algo solamente delante del pastor. Si él tiene una palabra, es obvio, tengo que ir delante del pastor y que diga lo que diga, porque el pastor se va a hacer cargo de ese muchacho. Entonces, le hablé una vez, no se acomodaron los patitos en la cabeza, le hablé 2 veces, y creo que le había patitos, pollo, salame, mandarina. Y dije así, escuchamos, estuvimos hablando de la ley. Digo, en el lugar que tenemos nosotros llamado Betel, en Cañuela, digo, me voy a ir a Cañuela y voy a traer los adoquines más grandes y voy a poner un cartel, disciplinador del profeta. Y con el adoquín más grande te voy a empezar a tirar adoquín por decir que el Señor te habló, por tomar el nombre del Señor en vano. Voy a buscar los adoquines más grandes y te voy a aplastar la cabeza de la gente. Porque esta falta del temor de Dios, gente que se maneja sola, que cree que Dios le habla. Y acá la Biblia me dice, ¿qué cosa? Negate a vos mismo, viejo. ¿Querés venir en pos de mí? Negate, yo te voy a dar todo. Pero el principio es, empiezo con nada. No soy nada. Y el Señor te dará todo lo que tengas. Me mandó un mensaje más largo que el Salmo 19, el 119. Y yo le mandé un audio más largo que un resultado de Horacio Guaraní. Y después me dice, sí, pastor, tenés razón. Y dije, bueno, gané un amigo, pastor, me gané un amigo. Y gané un ministerio. Digo, dejate formar, dejate enseñar, buscar la escritura, buscar formarte teológicamente, porque si ese don ganamos un ministerio. Ahora, ¿qué es eso de andar soñando, portándose solo, hablar de plano, en el nombre del Señor y el pastor no sabe? Y si llega a pasar algo, ¿quién se va a hacer cargo? Él no tomó 117 y se fue. En la iglesia, y te van a hacer cosas, es culpa tuya. Entonces,
hay un exceso en esas cosas porque no se entiende lo de Pedro. 10 minutos antes, bajo la unción revelación. 10 minutos, media hora, una hora después, el Señor le tiene que sacar los demonios uno a uno. Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Imagínense si el orgullo de Pedro, ¿cómo me va a tratar así? Hace una hora te dije que eras el Hijo de Dios. Hace una hora era un centro. No seas tan malo, no me dijo Pedro, ¿no? Hace una hora te declaré el Hijo de Dios y ahora me estás reprendiendo los demonios. Que sí. Decirle, sí. Decirle, al terminar la cara, decirle, sí. Ay, Jesús, leo esto y luego la nota. Entonces, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, ¿cómo llamó Jesús a la gente que convivía en su ciudad o en las ciudades? ¿Cómo la llamó a la sociedad esa? Corrupta, pecadora, ¿verdad? Y nosotros somos llamados a ir a ministrar ahí. Somos llamados a ir a buscar lo que se perdió. No voy porque me matan, voy porque sé lo que estoy haciendo. Es una orden directa del Padre. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué creen que es? Una orden directa del Señor. Es la habilitación para que vayas a buscar lo que se le perdió a Él. Ahora vamos a la nota. Poquito, es para dar inicio a algo que vamos a ver si lo cerramos hoy. Si no me tiene que invitar otra vez. Estos encuentros tienen como finalidad encontrarse con el del video. No es el invitado, no es nadie de aquí abajo, por más bueno y honesto y honrado que sea. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, y lo que fuimos llamados a hacer es llamado a dar a conocer la grandeza de su gloria, la grandeza de su misericordia. En eso se tiene que perfeccionar el predicador, en dar a conocer los misterios de Cristo y la gloria de su nombre y su misericordia. Entonces, cada encuentro, o por lo menos eso es lo que buscamos allá en la iglesia, que cada encuentro se encuentre con ese amado, que no sea un encuentro con sus emociones, que no sea para ir a comer pizza y milanesa, que no sea para ir un día cuando no tengo nada que hacer. Voy a dejar a mi esposa y me voy al encuentro. No, aguanta, que es mi hijo. Acá no es cuestión de estar abandonando nada. Entonces, ¿por qué voy a un encuentro? ¿O por qué asisto? Por eso los bendecimos, son valientes de venir a buscar una palabra que los motive a ponerse en la vida. ¿Qué es un encuentro? Jesús fue al encuentro con él. Definición de encuentro. Es un encuentro con el amado, no es un encuentro de varones. Saquen eso, maravilloso, lindo eso, pero es un encuentro con el Señor. Yo creo que todos necesitamos encontrarnos con el Señor. Las cosas pasan, pasamos por problemas, pasamos situaciones, y se nos va poniendo duro el pastón, y tenemos que venir otra vez, traer un poquito de agua y meterle la pala para ablandar el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un encuentro? Es el acto de encontrarse, es ir a un lugar a encontrarse, en este caso con el amado. No voy a ver a Roberto, al pastor fulano, al pastor Mengano, aquel, fulano, que toca la viola, la guitarra, pero no hay más que eso, es venir a encontrarse con el Señor. Tener por fin un encuentro personal con Él, es encontrarse, es la actitud de ir a dar con alguien que yo amo, a ir en busca de esa persona que yo amo. Segundo, es ir en busca, para encontrarnos en un mismo sitio con Él. Así que usted dejó su casa, su familia, dejó su congregación y vino para acá con la idea de tener un encuentro personal con el Señor. ¿Cuánto es así? ¿Cuánto merece esa aprobación? Es así, vine a encontrarme con el Señor. Así que es una actitud, es la acción, luego es coincidir en el lugar con esta persona que amo y luego salir a recibirle. ¿Se acuerda de las 10 vírgenes? 5 apagaron la lámpara porque se hacía tarde, nosotros la dejaron prendida. Cuando vino el sereno, la voz profética, ahí viene el esposo, salgan a recibirle. Y las que habían gastado el aceite no tenían más aceite, pero las
salieron a buscar a la esposa. Las otras, entre ir a buscar aceite y qué sé yo, prepararse, ya el esposo ya había pasado y perdieron la oportunidad de estar con el amado. Esto suele pasar. Así que es el acto de encontrarse, ir en busca y coincidir en un sitio con él, también salir a recibirlo. El acto de encontrarse es el momento de estar a solas con el amado, traducido en la intimidad. Es el tiempo que pasa con él. Es el tiempo que le dedicas para estar con el amado. Coincidís en ese lugar, en ese sitio de oración. Algunos tienen sitios ya preparados, algunos al lado de la cama, otro en el sillón del living, no sé, otro en el garaje, otro se suben al auto, no sé, cada uno tiene un lugar como para tener un encuentro con el amado, es un sitio donde coinciden, porque es necesario estar con él. Dedicar, estar con el amado o acto de encontrarse significa dedicar un tiempo con la persona que yo quiero estar. Estoy con todo el mundo todo el día. Pasa el día, estoy acá, hablo con fulano, hablo con fulano, pero hay un momento, decía de lado, hay un momento que tenés que ir al encuentro con él, hablar con él, tener intimidad con él, restaurar esa relación. Las cosas de la vida y por los afanes de la vida muchas veces nos sacan a ese lugar. Restaurar, es ir al encuentro y ojalá cada uno pueda recuperar ese lugar, disfrutar del encuentro con el amado, disfrutar cada rato que están juntos, amarse, abrazarse, saludarse, encontrar armonía, tratar de pasarlo bien, pero tener el mismo espíritu que todos necesitamos de buscar al amado, de encontrarnos con el amado, disfrutar ese momento, que toda la noche que falta usted pueda disfrutarlo, mañana todo el día, y aprender a estar con el amado. La última sección es aprender, tengo que aprender a estar con el Señor. No sé si le ha pasado alguna vez que se dedicó a orar y ¿qué pasó? Uy, habré dejado la ventanilla del auto abierta. De repente te dedicaste a orar, a buscar la intimidad y te llama gente que no te llamó nunca. Dejé el fuego encendido, ni siquiera pediste el carbón, pero no sé. De repente te suceden cosas para inquietarte en ese momento de oración. Algo sucede, algo pasó. Entonces, tengo que aprender a estar con el amado. Ir en busca del amado, ¿qué es lo que significa? Tres cosas. Salir, decir al de lado, salir de la zona de confort e ir en busca del amado. A veces nos gana la ansiedad, bueno, que venga ahí. Sí, ya, me llamó fulano, él está arrepentido por lo que pasó. Me pregunta si vos podés hablar, no, que venga él, y nos acostumbramos a eso, que venga él. Y a mí me enseñaron que primero da el paso se lleva una mayor porción. Gracias por ser Luciano. Hace frío para aplaudir, ¿no? Salir de la zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Algunos el sillón del living, otros el sillón de la computadora. Es esa zona donde vos te relajás. Y Dios está diciendo, si te das ese tiempo, si te das ese paso, y si, como decía Leonardo, y si te hablamos un ratito, y si te hablamos un poquito, y nos ponemos a cuenta. Entonces, salir de la zona de confort y ir en busca del amado. Preparar un sitio, un lugar para estar otra vez con el amado. Cada vez que nos teníamos que encontrar con mi esposa, por ejemplo, los jueves a las 7 de la tarde, hasta me bañaba ese día. Compraba caramelos y soles. Él cepillaba los dientes, los zapatos y salía al parque Rivadavia. ¡Qué maravilloso era encontrarme con la morocha! Nos sentábamos en los bancos de la plaza y me perdía. Disfrutábamos ese momento, ese era nuestro lugar, estamos hablando bien, ¿cierto? No se le voló los patos. Entonces nos encontramos ahí, hablábamos de otras cosas. Un día salí del Parque Rivadavia con la fecha de casamiento, el 8 de diciembre.
Yo dije, bueno, vamos a estar de novio 2 o 3 años. Y era febrero. Y voy a estar 2 o 3 años de novio. Y dijo, no, es diciembre lo casamos. Y me agarró de la soga, Dios me tiró con una cadena. Pero ese era nuestro lugar. ¿Cuántos se acuerdan? Vos tenías un lugar para encontrarte con tu amada. Cuidado con lo que vas a decir, ¿no? Por favor, te lo pido. Un lugar para deleitarse. Bueno, ese es el lugar con el Señor. Tengo que buscar un lugar para deleitarme con el amado. Ahora busco una intimidad con Él. Otra cosa es dedicar ese sitio para estar en intimidad con el amado. Todo surge o gira en eso, en estar en el lugar, desear estar en el lugar, soltar otra responsabilidad que es estar con el amado, buscar un sitio, disfrutar de ese momento. Y la tercera acepción, que es salir a recibir, que significa estar expectante y esperar la llegada del amado. Creo que acá usaron esa palabra. Estamos expectantes por lo que Dios va a hacer en este retiro de valor. ¿Por qué estar expectantes? Porque que se repitan otra vez las cosas y volver a casa, no, me aburrí. Buscar con expectativa, encontrarse con el amado. Si el de al lado no lo quiere buscar, llevarlo a tu casa. Buscarlo al Señor y llevártelo a tu casa. Estar expectante. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dejar todo si es necesario por el amado, porque el amado dejó todo por venir a verlo. Dejó su trono, dejó su gloria, dejó adoración, y de allá, del cielo del Padre, de ahí vino a buscarme a mí. Y si Él pudo dejarlo todo, chocar decir con el todo, al lado decir, ¿qué pasa con nosotros? Porque no, a veces en el culto. Y a ver, y lo último es salir a recibirme, porque Él me ama de verdad. Diga conmigo, voy a buscar al Señor, porque yo sé que Él me ama de verdad. Me amó más que mi papá, me amó más que mi mamá, me ama más que mi esposa, me ama más que los hijos, me ama más que un amigo. El amor de Él se reveló a mi vida, y todo lo que yo hago, lo hago porque yo estoy enamorado de Él. Si le sirve, porque estoy enamorado de Él. Si hago algo, porque estoy enamorado de Él. Si no hago algo, es porque no estoy enamorado de Él. Si no me levanto, es porque no estoy enamorado de Él. Pero todo lo que hago sea para la gloria del Padre. ¿Cuánto la gloria a Dios por eso? Lo que hago, lo hago porque estoy enamorado de Él. Diga conmigo, gloria, 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 gloria. Y esto lo vamos a dejar para mañana, si Dios quiere. El libro de Cantar de los Cantares, capítulo 3, dice, por las noches busqué mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y me dije, me levantaré ahora y rodearé la ciudad, por las calles, iré por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo hallé. Pero me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Y apenas hube pasado un poco de ello, hallé luego al que ama mi alma, lo agarré, lo abracé y no lo solté. No sé por qué razón el amado se fue del lecho. No sé por qué abandonó la cámara. No sé por qué abandonó la cámara. Pero me enseñaron a mí que el Espíritu Santo es como una paloma. Es muy sensible. Y al primer ruido, ella asume que hay un peligro, hay un ataque y vuelve, salta de la rama y se va. También se dice lo mismo del Espíritu Santo, que donde no está preparado el lugar, el Espíritu Santo no quiere estar ahí. Pero por muchos años, este libro fue medio complicado, porque lo que tenía que poner el canon bíblico discutía, porque decía que era un libro seductor, que hacía caminar los patitos. Y por muchos años no quisieron ponerlo en el canon bíblico, hasta que el Espíritu Santo dijo, sí, ese libro va a ir, porque no es un amor carnal, no está relatando ninguna cosa perversa, sino que está hablando del amor de la iglesia por su amado. ¿Por qué la iglesia pierde al amado? ¿Por qué la mujer perdió a su amado? El problema no es perderlo, aunque sí es problema perderlo, el problema no buscarlo. Automáticamente, cuando ella entendió que su amado lo había dejado, automáticamente dijo, me dije a mí mismo. ¿Qué significa? Me dije a mí mismo.
Buscó los argumentos para convencerse que no se puede, decir, no te puedes quedar frustrado. No te puedes quedar sin eso, se llama, le dice la verdad, no ya aburrido con eso, ¿verdad? Ya cansador que yo. Y se dijo a sí misma, me voy a levantar, me voy a buscar, voy a ir por acá, voy a ir por allá, voy a buscar por la calle, voy a ir por la plaza. Esto es lo correcto. Esto es lo que tenemos que restaurar en esta noche. Esa capacidad de ir a buscar. Y yo sé que algo se me perdió. Algunos hace muchos años que ya no vinieron. Otros, no sé a qué le estoy hablando, por un enojo dejó de predicar o dejó de pastorear. Otros por una lucha, por una crisis, dejó de fluir en el Espíritu. Otros dejaron de orar por ir a buscar dinero, porque ese tiempo ya está ocupado, ese tiempo que yo le dedicaba al Señor, ahora le dedico para fabricar arbolitos de Navidad. Esa mujer dijo, aunque lo haya perdido y aunque el amado se haya ido del lado mío, me voy a levantar y voy a por lo menos a buscarlo, porque ella está demostrando, yo también le amo a mi amado. Y me voy a levantar a buscarlo, no me voy a quedar cómoda en el cuarto. ¿Cómo voy a seguir sabiendo que mi amado ya no está conmigo? Me voy a ir con él, aunque pierda la vida, voy a ir con él. Y salió esa mujer a rodear la ciudad hasta que encontró al amado, lo abrazó al amado, lo abrazó al Señor. Y dije, no lo suelto nunca más. Decirle, nunca más suelta al Señor, nunca suelte, aunque venga prueba, aunque venga crisis, aunque los demonios se levanten, aunque el cielo tiemble, aunque se haga la noche, aunque venga un terremoto, decirle, no lo suelte, no lo suelte, no lo suelte, no lo suelte. No lo suelte, no lo dejes al Señor. Y a su nombre, a toda gloria, 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 gloria. ¿Por qué tengo que ir al Señor? Breve y nos vamos. Porque Él puso su imagen en nosotros. Pero ¿qué pasó con esa imagen? Es decir, se deformó por el pecado. Él puso su sello en nosotros, pero el sello se borró. Y empezamos a vivir en el mundo, con las cosas de este mundo, y al practicar el pecado nos deformamos, decir, te deformaste. Gracias por escucharme. Nos deformamos, decir, te pusiste feo. Más allá que no sea, más allá que no sea, te pusiste peor. El pecado afea. Lo digo siempre. Cuando llega alguien por primera vez a la iglesia, hay que sacarle una foto al coso ese cuando viene a la iglesia. Y después mostrarle la foto 4 meses después, y lo digo lindo, pero ya está mejor. Ya el rostro distinto, ya el rostro cambia, ya el rostro brilla, ya se ríe. Cambió su ánimo, porque el Señor empezó a trabajar en la persona. Entonces, ¿por qué tengo que ir a Él? Porque hay algo que se deformó en mí, el pecado. David dijo así, he aquí en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo? Que el pecado fue como una enfermedad, se transmitió. Y aunque yo era bebé, yo ya fui contaminado con el pecado. Después primero soy pecador por nacimiento, después soy pecador por práctica, decir, porque me gustó. Decir, poner otra cara, porque no era solo, papá. Decir, no era solo, papi, ahora te haces santo y el bonito. Pero si el Señor no te ganaba el alma, ¿sabes dónde estás ahora? Ve, ¿no? ¿Qué pasaba tu fin de semana? La gira, te iba de gira. No se amaba, pero me voy. Y ahí nos sacó el Señor. Y ahí nos sacó el Señor. Pero no nos sacó porque queríamos. Hasta que no trató Dios con nosotros, hasta que no permitió ciertas cosas del Señor, y hasta que no nos chocamos con el dolor, con la muerte, con la crisis, con la necesidad, decirle, yo veo que no sos gaucho para mandarte en un solo hermano. Decirle, vos no te cocinaste con el hermano. Decirle, no te babando errores, papi. Por eso tengo que ir a Él. Por esa razón tengo que volver a Él. Usted ya sabe, algo muy simple. ¿Qué es definición del pecado? En términos generales, el pecado se define como una acción
pensamiento o una omisión que va en contra de la ley divina o de preceptos religiosos o morales, es un acto contrario a la ley de Dios. El pecado es visto como una transgresión de los mandamientos religiosos y hemos cometido muchos errores con respecto a esto. Hemos sido muy legalistas en muchos casos y hemos hecho sufrir a la gente más de lo que el Señor hubiera hecho sufrir. Por sostener una vida religiosa condenamos a que estaba en la plataforma, que estaba un poquito descartonado y lo mandamos al fondo. Al que estaba haciendo así y no hacía así, este es un rebelde, lo bajaba. Y lo condenamos como si hubiera sido un nazi. Hemos matado más almas que las que hemos ganado por defender no sé qué. Porque el Señor vino a buscarme al pecador. Nuestro trabajo con los pecadores tengo que saber lidiar con eso. Pero resulta que ayer, disculpe se lo digo, en una iglesia recibieron el político, el presidente, hizo un acto de campaña. ¿Qué onda? Ahora, ¿cómo le digo al chimontrufio que dice predicar? No, lo que pasa es que vos no tenés corbata. ¿Cómo hago eso? Que no predica porque no tiene corbata, porque no sé qué. Ayer cambió todo. Pero estos días cambió todo. Y la voz profética, y lo que sueña humanidades, y los profetas verdaderos, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Defienden la causa porque está hablando de la iglesia. ¿Quién se levanta a pegar la iglesia? ¿Quién restaura ahora el ministerio? ¿Cómo se da una explicación a la gente que tenía 100.000 pesos en una caja para tener $100.000? ¿Cómo se explica eso? Yo lo puedo entender, el pastor Ricardo también, uno y otro también, pero vas a hacer entender eso a la al que no conoce al Señor. El pecado es una transgresión. No es el hermano que salió con la hermana solamente. La mentira es pecado, la incredulidad es pecado, la avaricia es pecado, el no orar es pecado. Ay, no me va a comparar un pecado con el otro. Sí te lo voy a comparar. Si hay un cartel que dice prohibido pasar y uno pasó un paso y el otro hizo 100 metros, ¿quién pecó más? ¿Quién pecó más? Los dos pecaron porque transgredieron el límite. Acá no es cuestión de lo que se hace o la forma de pecar, es la transgresión, es el no, es cruzar el no. Y después de eso viene el dolor, viene las lágrimas, viene la crisis, viene la gana de abandonar, de suicidarse. Entonces eso es el pecado viene a dañarme. Por eso el himno dice que hirió el pecado y fui a Jesús, mostré mi dolor, perdido errante, y su luz bendijo su amor. No dice me maldijo, no. Hemos perdido una identidad. No queremos encontrarnos con él. No queremos pasar sola tiempo con él. Prevalece la razón o la religiosidad. Voy a terminar. Una hora más. La visión que Jesús tenía de esta sociedad, la que él ministraba, dice así, libro de Mateo, del versículo 35 al 38, Jesús le muestra a los discípulos la consecuencia de la desobediencia y el pecado. Dice el libro de San Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de él, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies y envíe obreros a la mies. Te está diciendo, quiero que vayan a los que están desamparados, dispersos, enfermos, a los lunáticos, a los leprosos, a los divorciados, a los endemoniados, a los sordos, a los mudos, a los paralíticos. Dios nos está llamando allí, no al palacio de la legislatura, ahí. Esa es mi escuela. Ahí donde digo, para mí, por esa razón viene la unción, para navegar ahí, estar ahí. El pastor necesita gente que vaya ahí, a donde nadie quiere ir. ¿Hay plata? Sí, hay plata en la cabeza, no hay
bastón de plata. ¿Qué plata? No, pero si no me da una ofrenda no voy. Todos estos años, ¿sabes cómo aprendió a hablar inglés? Y agarraba la casa y digo, ¡ay, ya! Ya me dieron el teléfono de alguien. Necesito, si tenés una fecha libre, porque en agosto tenemos el aniversario de la iglesia, digo, sí, pastor, no hay ningún problema. A ver, sí, tengo libre esa fecha. Ok, qué bendición. Digo, ¿y cómo vos te movés? Dame $7,000. Dice, acá. Yo traje, yo como un carozo, especialmente como vos te digo, dame un minuto que te llamo. Pero ya creo que lo colgó al teléfono, porque hace un montón. El otro dijo, yo $100,000. Mire que le cuento la experiencia del apóstol. Nos dividió la iglesia en Tucumán. Un amigo de más de 20 años, con amigos, un día le dije, una cosa, no solo pasa nada. ¿Pero qué pasó? Nada. Cucharita, cucharón, no me encuentro más cómodo. Y lo más que yo lamenté es la amistad. Un día, eso que viene el cumpleaños, digo, ¿qué vas a hacer? No, nada, oye, sí, ya está. Yo compré un avión a Tucumán, compré torta, algo para tomar, algo de lo que algo rico. Empieza con cham y termina con pan. Yo para celebrar a mi perro que también, y vine por acá, lo abracé, lo llené de besos, me lloró, se uniste. Bueno, ese día me dijo, Cucharita, no me encuentro más con vos. Y digo, ¿qué pasó? No, nada, no me arreglo. ¿Qué pasó? No, ¿qué haces? No. Entonces, él era el pastor de la iglesia, se divide y quedan 18 viejitos. No es por desmerecer, pero la verdad, eran poquitos los hermanos. La verdad es que otros se quedaron, otros se fueron. Entonces, el apóstol me llama esos días, un amigo, y le cuento. Dice, bueno, yo te doy una mano. Digo, pero ¿cómo es un ministerio internacional? ¿Cómo vas a ir allá? Es un pueblito, chiquitito. No, yo voy igual. Y ¿cómo? ¿Y la ofrenda? No, yo voy de onda. Claro. Pero mirá que es una iglesia que se inaugura, muy caliente. Nunca me entendió eso. Bueno, pero fue con 5 pasajes de avión, hotel para 5, carga de comer a 5, y lo único que hacía los 5 era agarrar a la gente que se caía. No importa. Y en una ofrenda, la señora de onda, parecía fútbol. Y fueron para acá, nos fuimos a buscar, nos hicimos pasear por todos lados. Pero el sábado, a las 5 de la mañana del domingo, se puso un avión y se golpeó. No sé qué pasó, no sé yo qué. No creo que se afectó su orgullo. Lo le dije, un poquito. Yo llegué el martes o el miércoles de mi casa, llama al coordinador y me dice, me dice el apóstol, ¿cuándo le vas a dar el dinero? ¿Qué? ¿El dinero? Digo, ¿qué dinero? El del pasaje de avión. El pasaje de avión yo ya lo pagué. No, el que viene a Estados Unidos. Nunca me dijo que tenía que pagar el avión. ¿Y cuánto es? $1,600. ¿Qué? Digo, pero si yo le dije que habíamos quedado así, que sí, que no. No sé, que yo hablando con él, lo llamo. Y me dice, sí, yo esto lo hablé con vos, ¿cuándo? No, es que seguramente entendiste mal. Mira, cuando me hablan de dinero, yo escucho, veo, estoy de 10. Digo, no se me va un cero ni una coma, se me van a hablar de dinero con toda la atención del mundo. No sé si le pasa a usted, pero esa que hablo y tengo toda mi atención. Digo, no, esto no fue así. Entonces me habré prestado mal. Le digo eso porque sepan con indicio de qué cosa. Bueno, era así. Vos escuchaste otra cosa. Por eso le digo, Pedro, un rato antes, me dijo, cosa me dijo, un rato antes está todo bien, va de onda. Y un día y medio después, o 2 días, o 3,
está leyendo el pasaje de la Biblia, cosa que nunca digo. Mire si yo voy a llevar a un hombre con un ministerio importante a hacer una reunión de culto, no porque ese no se lo merezca, es que es la honra del ministerio. ¿Sabe qué entendí yo? Que hay gente que se mueve por dinero. Y que quiere dinero, y quiere dar dinero. Después, eso de los hermanos, arreglátela con el dinero. Toma, y se lo di, nunca más lo vi. Usted se pregunta, ¿a quién le tengo que creer? ¿Quién es Pedro en verdad? El que dijo Cristo es el Hijo de Dios viviente. ¿Cuál es la naturaleza correcta de Pedro? ¿El que dice Cristo, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? ¿O ese hombre que Jesús tiene que reprenderlo y echarle fuera a los demonios? En un lapso de tiempo, Pedro sale de una revelación y al rato está siendo ministrado por el Señor, se creyó que era el pastor de Jesús y Jesús lo tiene que sacar corriendo a Pedro. Entonces estas cosas nos ponen feo. Le hablo acerca del versículo de Isaías. O termino con esto. Como el Señor vio que estaban afectados, dice que tuvo compasión Jesús por los desamparados, por los enfermos, por los dispersos. En el capítulo 10, versículo 1 de Mateo, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué está diciendo? Que todo ese estado espiritual en que estaba el pueblo era provocado ¿por qué? Por demonios. Diga conmigo, demonios. Hemos perdido de vista hasta los demonios. Si perdimos de vista al Señor, hasta los demonios hemos perdido de vista. Hay otros que ya se van de la raya, el demonio por todos lados. Dice que le dijo a los muchachos que el estado de esa persona es porque rompieron el pacto, se rebelaron contra el Padre y el diablo vio la oportunidad de meterse en el mundo. Así que todo lo que ellos pasaban era provocado por los demonios. Ahora, Isaías dice, voy muy rápido. Capítulo 43, versículo 1 de Isaías, 43, solo en adelante, dice: ahora así dice Jehová, escuchen, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, dice el hombre, mío eres tú. ¿Qué más largo pero me quedo ahí? Dice dos cosas: creador y formador. Y fui al origen de los judíos. Uno es Barán, es crear. Hacer, dice que agarró barro, hizo la forma, a uno más flaco, a uno más gordo. Dobló, dice que fue el hombre del ser viviente. No me acuerdo de otra palabra, pero está acá, ¿sabes? Para formar, para crear y formar. Viene Yatzar, Y-A-T-S-A-R, Yatzar, es como una variante de crear. Pero la palabra formar también tiene que ver con esto, decía, con educar. Gracias por su entusiasmo. Con educar. No solo es crear, sino hacerse cargo de esa criatura y educarla, tal cual usted lo hace con su hijo. Y tal cual lo hacemos nosotros enviándolos al colegio para que sean formados. Así que el Señor no solo me salva, sino que por el Espíritu decirle, nos quiere formar. Para que tengamos pensamiento del cielo, no de acá abajo, para que nuestra conducta vaya mejorando todo el tiempo, para que me pese cuando hago algo mal, para que me levante cuando no hago algo mal. Tengo que ser formado. El que sea formado se la arregla solo. El que está formado tiene la confianza del Padre. El que está formado sabe cómo hablarle a los demonios, sabe cómo enfrentar su crisis. El que está formado no se detiene. El que está formado avanza. El que está formado crea cosas. Porque ese que está formado dice todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él sabe lo que significa todo, porque ha sido formado. Él sabe que los demonios están bajo la planta de la piel. Y yo sé, y he sido formado, que no voy a ir a
atentar contra los demonios si Dios no me manda. No voy a andar desafiándolo. He sido formado en temor de Dios. Todos nosotros vamos a la formación, pero ¿cómo yo me formo? Escuchando, oyendo, prestando atención. No es todo gloria a Dios, no es todo amén, etcétera, 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 etcétera. La palabra formar tiene que ver con un cambio del chip, crecer. Jesús dijo así: ir por todo el mundo, prediquen a los y hagan discípulos. El discípulo es más que una predicación. El discipulado es el tiempo que un hombre de Dios gasta para formar a alguien que pretende, que tiene, sabe que tiene un potencial y trata de expandir su potencial. Yo lo aburrí al pastor que me formaba. Salía de mi trabajo, le digo a ver, llegaba para el mate, después venía la cena, después venía el mate, y después seguía el mate, y eran las 2 de la mañana, se caía del sueño el pastor, me decía, no parece que es un poquito tarde, y yo era un pesado, que le preguntaba, y él me respondía. Pero le doy gracias a Dios por ese hombre que dedicó mucho tiempo a mí. Bueno, los pastores se mandan WhatsApp, audio, no quieren ir al problema, no pastorean de cuerpo a cuerpo. Te mando un mail, mandate el mail, te necesito acá. Entonces, es una formación. Valora al pastor que ame al pastor que mayormente se le dedica tiempo. Venía a mi casa, vamos a tomar unos mates. No van a tomar mates para chismosear, sino para ser formados. Entonces el Señor le dedicó mucho tiempo. Cuando bajaba del jardín, dice que hablaba con Adán, con Eva. El Señor le habló de física, de matemática, le habló, le enseñó todo lo relacionado al conocimiento. La Biblia dice que es necesario que yo me vaya, dijo Jesús. Mi ministerio termina la cruz. Pero es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no viene. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él, otra vez, os enseñará y les hará recordar mis palabras cada vez que pasen por crisis, cada vez que el mar se agite, cada vez que las olas se hagan muy grandes, cada vez que tiembles de miedo. Va a venir el Espíritu Santo y te va a decir: no temas, no temas. Todos hemos sido probados por esa cuestión. Los pastores mayormente, tengan misericordia de los pastores. Son hombres que tienen otro plan, tienen un solo plan, servir al Señor, no tienen plan B. En cada historia de pastores, no quiero terminar después con una y nos vamos a los hermanos esperando. En el texto de Isaías, el Señor es el redentor tuyo, el único redentor. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Dios, ¿no? Al aceptar y recibir a Jesús como el Señor y Salvador, lo que se restaura primero es la obediencia al plan de salvación y a la reconciliación. Entiendo lo que le costó al Señor salvar y comprendo cómo yo estaba perdido, cómo estaba ido, no me daba cuenta. 3 cosas que se restauran. Primero, que soluciona el problema del pecado. ¿Cuál fue el problema del pecado en el Edén? ¿Me acuerdan? ¿Cuál fue el pecado en el Edén? Fija con lo que me va a decir, no va al uso común de la cosa, de la manzana. No, el pecado en el cual cayeron es la incredulidad y la rebeldía. El Señor dijo: no vayan a tocar, no coman ese fruto. Pero Satanás vino otra vez, vino Satanás como con Pedro, que dijo: comer, total, no pasa nada. Y esa decisión de creerle más a Satanás que al Señor, que le dijo que no, eso fue lo que lo contó. Y que desde el primer día nos hicimos desobedientes. Y en mi caso al Padre. Y decidimos creerle a la tiniebla, como Pedro decidió creer que todo lo que él recibía era del Señor. Y andamos así, queridos, todo el día andamos así.
Hablamos del Señor y después nos mandamos. Dios restaura la incredulidad y la desobediencia en nosotros. Nos muestra la solución del pecado, que es la fe en Cristo y la obediencia a la fe. Y tercero, nos recuerda que somos salvos. La pregunta es: ¿salvos de qué? ¿Por qué decimos somos salvos? ¿Salvos de qué? Desde el día que el hombre se rebeló contra el Padre, que hay una sentencia. El día que el hombre se rebela contra Dios, y rompe los propósitos y los planes. Y desde el día que el hombre crucifica a Jesús, él mismo dice que a Poncio Pilato le dice: yo ahora mismo puedo decirme a mí, así te salvas. No, porque escuchame, ahora puedo clamar a mi Padre y me da legiones de ángeles para venir a liberarme, pero no era nada. Lo que se rompió en el jardín, lo que se rompió en Israel, lo que se rompió en la fe cristiana, se llama rebeldía, y detrás de la rebeldía está Satanás. Así que cuando habla de salvos, ¿salvos qué? ¿Sabe de qué somos salvos? Salvos no solo es el cielo y todas esas cosas que ya sabemos, somos salvos de la ira del Padre. Isaías habla mucho de eso, la Biblia habla mucho de eso. El día de la venganza de Jehová, el día de la ira de Dios, donde todo se va a incendiar, donde todo va a explotar. La gente, los rebeldes, los que levantan el puño se quemarán. No solo en la venida de Jesús, la venida de Jesús es para llevarnos, sacarnos de ese incendio, pero lo que viene después es terrible. Por eso un encuentro con Dios, es un encuentro con Dios para restaurar todas estas cosas. Hasta el encargo de ese video que pasamos. Y al final de la hoja, yo digo así: estamos acá para tener un encuentro personal con el Señor, con el Espíritu Santo. Estamos para ser restaurados nuevamente a la imagen del Padre. Estamos acá para que Él nos vuelva a enseñar y a formar. Estamos acá para recordar las palabras ordenadas por nuestros padres celestiales. En este encuentro podemos ver como en un espejo y ver con nuestros propios ojos cómo está nuestra imagen delante de Dios. Si no restaura esa imagen, Él nos mira como desconocidos, como deformados. Toda nuestra identidad rota y sin la forma original del Padre. Nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra mente dañada y una pobre vida espiritual ha causado esto. En que nos congreguemos no significa nada, ni tampoco que yo me confiese cristiano. Y al final de la nota digo: el tiempo de pedir perdón a Dios, el tiempo de volver a Dios, el tiempo de decir: Señor, volveme a comprar. Señor, volveme a comprar. Ojalá que en este encuentro le podamos decir: Señor, volveme a comprar. Usted puede dar como testimonio: Señor me compró dos. La primera vez, y después cuando yo me fui enfriando y mirando para otro lado, dejándolo al Señor, envolviéndome en un montón de cosas, como volviendo atrás. Pero fui a un encuentro de varones, le pedí perdón y el Señor me volvió a comprar. Él me volvió a comprar. La sangre del Señor me volvió a comprar. Por eso nos ponemos de pie en esta hora.